Se conoce como Generación del 80 al grupo de políticos, periodistas, escritores y científicos más destacados de la década de 1880, que continuaron con los ideales de las presidencias fundadoras. Sus principales representantes en la presidencia fueron Julio Argentino Roca, Carlos Pellegrini, José Uriburu, Manuel Quintana y Roque Sáenz Peña. En la oposición, Leandro Alem, que terminó de afianzar el surgimiento de la Unión Cívica Radical durante el gobierno de Miguel Juárez Celman. Dentro de la élite había ideas diferentes, pero todos coincidían en una economía liberal, en la modernización del país y en la inserción de Argentina en el mercado mundial con un papel agroexportador. Pero hacia 1900, Argentina tenía una política liberal y una economía neocolonial. En lo político, creían que el poder debía pasar por pocas manos, defendían la oligarquía y el fraude electoral. Sin embargo, algunos pensaban que la democracia restringida iba en contra de la modernización y querían la apertura electoral. El régimen conservador pretendía una inmigración de los países más industrializados, que eran los de Europa del Norte, para que transforme la cultura de nuestras tierras y traiga más blancos. Pero esto no fue así, ya que la mayoría de los trabajadores venía de las zonas más empobrecidas y rurales, como Italia y España. Haciendo hincapié en este último punto, que es la inmigración, Argentina tuvo gran influencia por parte de los ingleses y de los franceses, que en las últimas décadas del siglo XIX los ideales de los conservadores fueron influenciados por corrientes provenientes de Europa, como es el positivismo, una actitud filosófica que se basa en los datos de la experiencia y se oponían al uso de la razón. Asimismo, la oligarquía creía que las innovaciones tecnológicas iban a tener un progreso ilimitado, y así fue, ya que gracias a las redes ferroviarias y marítimas en Europa, la clase trabajadora pudo emigrar hacia otro país en busca de progreso. Por otra parte, la aceptación de las ideologías que trajeron los inmigrantes no fue la misma hasta 1900, ya que consigo no solo traían fuerza de trabajo, sino que ideales anarquistas y socialistas, que en ellos buscaban mejores condiciones de vida y de trabajo. A todo esto, los socialistas se manifestaban a través de huelgas que cada vez generaban más repercusión. Por otra parte, los anarquistas eran más revolucionarios y se agrupaban en gremios o sindicatos y optaban por la participación directa del pueblo, por lo que en 1901 se formó FOA, que es la Federación Obrera Argentina. Al año siguiente, en 1902, Roca aprobó la Ley de Residencia, que permitía expulsar a los extranjeros involucrados en conflictos sociales y políticos. Además, para contrarrestar los ideales traídos de Europa, aprueba el servicio militar obligatorio, que es para jóvenes de 20 años para enseñarles valores nacionales y obedecer a sus autoridades. Julio Argentino Roca, presidente del cual ya se habló anteriormente, tenía como punto de partida hacia la modernización de nuestro país el lema paz y administración. Paz, a modo de calmar un poco lo que estaba pasando políticamente en nuestro país, divisiones y conflictos que evidentemente complicaban el desarrollo de una sociedad sustentable, y administración por el lado más bien organizativo, donde se buscaba también darle una vuelta de rosca al orden y progreso de la actividad económica. Está clarísimo que el objetivo acá era que los ciudadanos de nuestro país dejen de lado un poco más bien sus intereses privados y se focalicen plenamente en una reactivación de la economía. Con esto en claro, más teniendo noción de la riqueza del suelo argentino, el gobierno nacional impulsó un modelo que cambiaría el paradigma socioeconómico del país para siempre, el modelo agroexportador argentino. Este modelo se basó principalmente en la producción y exportación de materia prima de origen agrícola y ganadero. Asimismo, gracias a toda esta activación de la economía, nuestro país obtuvo grandes inversiones de capital extranjero. Por otro lado, los sectores más beneficiados evidentemente fueron los del campo, siendo los ferrocarriles además un medio de transporte óptimo y de los mejores a la hora de transportar mercaderías del tipo. Gracias a toda esta cuestión, nuestro país pudo ingresar dentro de las potencias mundiales de la época y así quedarse también con el apodo del semillero, o mejor dicho, del granero del mundo.
Los políticos de la generación del 80 defendían su postura representados con el lema Orden y Progreso. Una idea muy similar continuó vigente durante las dos presidencias de Julio Argentino Roca, ahora representada con el lema Paz y Administración. Entre los profundos cambios sociales que son impulsados por el régimen conservador de Roca, se plantean grandes avances en cuanto a materia civil, educativa y en lo económico. Estas novedades se llevaron a cabo bajo la idea de lograr un crecimiento económico y la modernización de la administración pública. Encabezado por Domingo Faustino Sarmiento, se crea el Consejo de Educación. Esta institución es la impulsora de medidas que serían claves para la formación educativa en el país, que con leyes como la 1420, que establece una enseñanza primaria gratuita, laica y obligatoria, regula el funcionamiento de universidades y crea escuelas para la capacitación de maquinistas y obreros. También enfrentados con las posiciones tradicionales de la Iglesia Católica, se impulsó la separación entre la Iglesia y el Estado, con la idea de que la administración del registro civil y las tareas que éste realizaba, como son los matrimonios, nacimientos y defunciones, pasaran a ser controladas por el Estado. Esto mismo sucedió con la educación. De todos modos, nunca se intentó separar completamente la Iglesia del Estado. Más bien, fue una forma de minimizar la influencia constitucional de la misma. Durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, su concuñado Miguel Juárez Celman se había enfrentado en 1905 al radicalismo que se alzaba coordinado en varias provincias. En 1910 se sancionó la Ley de Defensa Social, instaurando así el arresto preventivo de sospechosos de anarquismo. En el gobierno se intentó calmar los avances de reclamos obreros creando el Departamento Nacional de Trabajo en 1907. Así, el conservadurismo dictó las primeras leyes laborales de la época, que no sirvieron de mucho al sector obrero, ya que eran producto de la masiva inmigración de ese entonces. Ante las huelgas constantes, el reclamo de modernización del sistema político después de tantos años de fraude, las críticas de la prensa y el Congreso, la generación del 80, ya encabezada por el Partido Autonomista Nacional, se vio obligada a sancionar la Ley Sanz Peña en 1912, de sufragio secreto, universal y obligatorio. Finalmente, en 1916, las primeras elecciones en que se aplicó, el régimen conservador perdía por primera vez en manos del radical Hipólito Yrigoyen, quien asumió su primera presidencia con el respaldo mayoritario de los sectores medios del pueblo argentino.